Variables de instrumentación. Presión. Se define como fuerza ejercida sobre una superficie por unidad de área. Su unidad de medida son los pascales. Instrumento de medición: manómetro, presostato. Procesos donde se requiere esta variable: cualquiera que involucre pistones. Temperatura. Magnitud que mide el nivel térmico o el calor que un cuerpo posee. Unidad de medida: grados centígrados, grados Fahrenheit, Kelvin. Instrumentos de medición: termómetro, pirómetro. Proceso donde se requiere la variable: calderas, horno y cuartos fríos. Nivel. Se refiere a la altitud o elevación que algo alcanza o al que está situado. Unidad de medida: metros cúbicos. Instrumento de medición: flotador, tubo de vidrio. Proceso donde se requiere la variable: presas y todo aquel proceso donde se utilicen tanques de almacenamiento. Flujo. Corriente de ir de un lado a otro, referencia al movimiento de algo. Unidad de medida: flujo volumétrico, metros cúbicos por hora, litros por minuto. Flujo másico: kilogramos sobre segundo, libras sobre segundo. Instrumento de medición: flujómetros, volumétrico, velocidad, ultrasónico. Proceso donde se requiere la variable: canales de riego, gasolineras y todo aquel proceso donde se utilice el agua. Colocação do colega esquerdo. Olha a bala aí, aí. Variables mecánicas. Posición. Es aquella información que permite localizar un objeto en un espacio y tiempo determinado. Unidad de medida: espacio y tiempo. Instrumento de medición: plano cartesiano, coordenadas, GPS. Ejemplos donde se requiere esta variable: horas específicas del día donde se realiza alguna actividad. Velocidad. Magnitud física de carácter vectorial que expresa la distancia recorrida por un objeto en una unidad de tiempo. Unidad de medida: metros por segundo, kilómetros por hora, kilómetros por segundo. Instrumento de medición: velocímetro, tacómetro, anemómetro. Ejemplos donde se requiere esta variable: líneas de producción automatizada en la que se sella por inducción los envases. Torque. Capacidad de fuerza para producir un giro o rotación alrededor de un punto. Unidad de medida: newtons. Instrumento de medición: torquímetro. Ejemplos donde se requiere esta variable: en las puertas de un automóvil, al abrirlas empujando una fuerza a cierta distancia. Fuerza. Es algo que cuando actúa sobre un cuerpo de cierta masa le provoca un efecto. Unidad de medida: newton, dina. Instrumento de medición: medidor de tensión, medidor de fuerza, dinamómetro. Ejemplo donde se requiere esta variable: levantar pesas, golpear una pelota, empujar algún cuerpo. Masa. Es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Unidades de medida: gramo, kilogramo, miligramo, hectogramo. Instrumentos de medición: balanza, báscula. Ejemplos donde se requiere esta variable: en los alimentos, en las personas.
Peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Unidades de medida: Newton. Instrumento de medición: dinámetro. Ejemplos donde se requiere esta variable: poleas. Variables eléctricas: voltaje. Es la tensión o diferencia de potencial que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz. Su unidad de medida son los volts. Instrumentos de medición: voltmetro o voltímetro. Ejemplos donde se utiliza: transformadores, condensadores, interruptores, reguladores de voltaje. Corriente. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas. Unidad de medida: amperes. Instrumento de medición: amperios. Ejemplos donde se utiliza: la batería de una luz de destellos suministra corriente al filamento de la bombilla cuando el interruptor se conecta. Potencia. Si se considera que la carga está fuera de dicho campo, la carga no cuenta con energía y la potencia eléctrica equivale al trabajo necesario para llevar la carga desde el exterior de un campo. Unidad de medida: joules sobre segundo, que sería igual también a un watt. Instrumento de medición: batímetro. Ejemplos donde se utiliza: bombilla de alumbrado.